Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Hoy conversamos con la arquitecta Ginette Gotti sobre una transformación de un lote baldío en un parque público en el proyecto de Calle Uruguay. Queremos conocer un poco sobre su experiencia trabajando en un espacio privado para un público y analizar estas intervenciones urbanas. Primeramente, arquitecta, cuéntenos un poco sobre usted, su firma 12 Arquitectos, a qué se dedican, qué tipo de proyectos realizan principalmente. Ok, hola Gilel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Ginette Gotti, soy arquitecta estructural panameña. Yo tengo mi propia oficina, un estudio que se llama Dos Arquitectos y nosotros hacemos todo tipo de trabajos. En efecto, este que vamos a explorar es un trabajo bastante atípico para una oficina de arquitectura, pero de todas formas nosotros creemos que el diseño se encuentra en todas las cosas, así que es algo como cotidiano, ¿no? Entonces, de esa misma manera y con ese mismo approach es que resolvemos todos los proyectos y todas las tipologías de proyectos que trabajamos en la oficina. Pero sí, mayormente hacemos proyectos de arquitectura interior y ahora en los últimos años hemos trabajado también muchos proyectos de arquitectura. Cuéntenos un poco sobre este proyecto, cómo surgió la idea de transformar este lote privado en un parque público temporal. Ok, para poder como resolver esa pregunta hay que dar como algo de contexto y Ujú, entender de dónde sale la necesidad de hacer un proyecto como este. A mí me contactaron básicamente en el 2020, antes de pandemia, un grupo de inversionistas o de personas que tenían propiedades en la zona de Calle Uruguay. Entonces, a partir de ahí, de que ellos entendían además de que toda la zona había como sufrido en ese momento, porque en verdad ujú, ellos lo estaban sufriendo, una transformación urbana que no se había terminado de ejecutar, por ende todavía se sentía como sufrimiento. Entonces ellos entendían que había ya una inversión pública de 40 millones de dólares que se había hecho en la zona y que además había una serie de oportunidades y que tenía mucho potencial. Entonces ellos estaban buscando una persona que los ayudara a estructurar un proyecto para poder transformar la zona, para llevarle al potencial o para en verdad mapear una serie de oportunidades que estaban ahí. ujú. Este proyecto yo no lo trabajé sola, lo trabajé también con Juan Rivera, que también nos ayudó mucho como consultor, que él tiene su oficina que se llama Mucha Gana. Ujú. Y una de las, bueno, nuevamente regresando como al inicio, ¿no? Estaba esta asociación de comerciantes o de vecinos comerciantes del barrio y nosotros entonces lo que teníamos que empezar a acotar eran todas las oportunidades que Claro. existían en el barrio. Para poder hacer eso, nosotros empezamos, número uno, viendo todos los usos que había en la zona. Entendíamos que habían oficinas, habían restaurantes, habían residencias, eh, habían lotes que funcionaban como estacionamientos, habían hoteles, habían lotes baldíos que no tenían ningún uso y Ujú. habían otros. Y dentro de ese otros había una serie como de cosas muy interesantes. O sea, estaba el centro Maccabi, que conoces seguramente, Claro. está la Contraloría, había una gasolinera, estaba una estación de policías, estaba una casa de padres, pero lo que no había en esa zona era en realidad terrenos que fuesen del Estado, que pudiesen generar un valor agregado a todos estos proyectos de renovación urbana, como podemos hacer el contraste con Vía Argentina, que cuando esos proyectos son paralelos, se hicieron al mismo tiempo, pero estaba el Parque Andrés Bello, siendo el Claro. Parque Andrés Bello el motor y el corazón de Vía Argentina, y además se hizo el Parque de la Cabeza de Einstein, otro espacio público, porque obviamente el espacio público siempre funciona como escenario de la vida urbana, ya que apuesta a una construcción de colectividad. Lo que nosotros no teníamos en todo este globo de 3 hectáreas era un espacio público. Ujú. Entonces, con esta duda de dónde está el espacio público y cómo podemos empezar a crearlos, empezamos a generar estrategias. La primera estrategia fue, bueno, empecemos a utilizar la misma calle Uruguay y la cerramos y se genera una rambla, y esa rambla, como en muchos otros países que conocemos, se puede generar como un parque lineal, como un eje cultural, y se convierten en 4.800 metros cuadrados de parque que ya tenemos ahí. Pero la realidad es que esa era una transformación que era bastante difícil porque los mismos comercios se sentían muy afectados si le empezamos a cerrar calles o si empezábamos a cambiar el flujo de todas las cosas. Claro. Así que lo que mapeamos fue que básicamente en el corazón de la calle Uruguay había este lote enorme de estacionamientos, y si nosotros agarrábamos la esquina de esa,
podíamos generar una plaza. Ese es un lote de 850 metros cuadrados y lo que hicimos fue estructurar todo el proyecto para poder convencer al dueño privado del lote, que era parte de la asociación esta de vecinos, de que ahí se podía hacer una plaza. Entonces así nace el proyecto, entendiendo también que esto sucede en el 2020, justamente en pandemia, en el momento donde todo el mundo estaba hablando de espacio exterior, espacio público, y que era algo como que todo el mundo estaba necesitando en ese momento, porque todos estábamos adentro, porque si ibas a un restaurante cuando empezaron a abrirse las cosas, querías estar en una terraza y no querías estar adentro. Entonces todavía existían como que todas estas posibilidades justamente porque estábamos valorando la posibilidad de permanecer afuera. Claro, eso también hace que sea más sencillo como esa parte de convencer al privado de que esto es una buena idea y de que realmente es algo que es necesario, ¿no? Sí, 100%. Dentro de ese proceso de diseño, ¿qué factores se consideran para convertirlo en un espacio accesible para la comunidad, por ejemplo? Ok, nosotros cuando estamos estructurando el proyecto hicimos una serie de entrevistas, también cuando estábamos en pandemia aprovechamos Ujú. que podíamos hacer videollamadas con todo el mundo, hicimos un montón de entrevistas y empezamos a tener, porque también había muchas voces que habían vivido el trauma de toda la renovación urbana. Esas voces son buenas de escuchar, pero pueden viciar un poco la realidad porque o sea, ya no tienen como optimismo y no se pueden imaginar las cosas de otra manera. Pero de todas formas los escuchábamos, pero nosotros lo que hicimos fue como que establecer estas personas residentes que vivían en el barrio y que lo entendían muy bien, personas que visitaban constantemente el barrio porque tenían alguna relación directa o indirecta y personas que de repente en su imaginario colectivo existía, pero no es que iban todo el tiempo por allá. Entonces empezamos a hablar con todos ellos y sí había esta como gran necesidad de este espacio público, este espacio donde tú empiezas a conocer a tus vecinos, donde tú empiezas a encontrar gente y entender que estás en una zona que es tu zona y es una extensión de tu propia vivienda. Entonces, todos esos inputs nosotros los íbamos tomando y los íbamos, o esas voluntades o esos sueños que tenían las personas, los íbamos transformando en las cosas que podían ser y las posibilidades que nos iba generando saber el área de inflexión que teníamos muy clara y los límites claros que teníamos también. Ujú. De hecho, o sea, ya que el proyecto se da en un lote privado, ¿no? Como hemos venido conversando, Sí. el impacto del espacio es público. Entonces, nos gustaría también entender un poco cómo se gestiona la relación entre el cliente, que viene siendo el privado, y el municipio, si es que hubo alguna relación entre ellos, o la comunidad también, si hubo algún tipo de conexión. No, sí, definitivamente. Nosotros, uno de los temas es que justamente como estamos post pandemia, Ujú. como todo el mundo estaba buscando estos espacios públicos y era un tema o sea, que no era forzado, sino que era un tema que era muy recurrente constantemente. Tuvimos mucho apoyo del municipio. En ese momento estaba, bueno, el alcalde Fábrega y toda su gestión. Y ellos fueron personas claves para poder nosotros gestionar toda la zona, porque también nos apoyaron mucho en que se pudiera terminar el proyecto. Cuando nosotros llegamos al proyecto y empezamos a estructurar todas las cosas, todavía un día cerraban una calle, abrían otra, había un hueco y nadie sabía qué era lo que estaba pasando, habían cosas que no estaban acabadas. Entonces el punto de empezar a generar como que unos canales confiables de información también hacían que las personas empezaran a creer de vuelta que las cosas buenas eran posibles y que no todo este cambio tenía como una connotación negativa. Y el municipio definitivamente nos ayudó un montón para poder hacer todas estas cosas. Digo, todos los planos se tramitaron también en el municipio para poder hacer esta plaza. Tomamos todos los lineamientos que se proponían para la zona, porque esa zona tiene un manual de uso estructurado que Claro. nunca se ha puesto en uso en realidad, pero decía de qué tamaño tenían que ser las aceras y todo. Y los lineamientos para poder trabajar en esa zona e incidir de manera positiva y no seguir pensando como que individualmente podemos hacer lo que nos da la gana, sino que toda esta zona se convierte en un sistema donde cada acción tiene una reacción en el mismo Claro. sistema. Entonces, ahí nosotros en esa plaza
mucho más que un espacio público, yo digo que es como una manifestación de las cosas que se pueden hacer en el lugar. O sea, ¿qué tamaño tiene la acera? Así se ve la acera. Entonces, cuando así se ve y así se siente, imagínate todas las cosas que pueden pasar ahí. Pero ya tú Claro, lo ves y no es un plano y no es una medida que yo te digo, bueno, son tantos metros, sino que lo ves y lo percibes, ¿no? claro, no. De hecho, también parte de esos lineamientos y de estas como nuevas métodos de conexión con los residentes y con las personas es lo que vemos que hacen también en el municipio anterior, ¿no? En el del 2014-2019, que es parte de todo ese proyecto grande que hicieron en Cayo Uruguay, ¿no? Entonces, usted entró al proyecto justo habiendo terminado ese periodo y justo habiendo finalizado ese proyecto grande para hacer este proyecto que también me parece que es una contribución muy linda y algo que era bastante necesario, ¿no? No, sí, definitivamente, y sí quiero resaltar como que esa administración en 2014-2019 empezó a humanizar mucho la ciudad y también empezó a entender que la manera de ellos incidir positivamente en la calidad de vida de la ciudad era construir infraestructura. Por eso se generaron todos estos proyectos que tenían una serie de metas y que yo luego he venido como entendiendo también después de trabajar este proyecto que muchas veces yo antes pensaba, cuando era más joven, pensaba como que el cambio era inmediato, ¿no? O sea, como que en Panamá tú revolvías las cosas y de una vez lo cambiabas todas las cosas y tenías casi como una varita mágica para lograr el cambio, pero ahora yo con los años me doy cuenta que en verdad la transformación toma tiempo. Entonces ya apelo mucho más hacia la transformación cuando el cambio en realidad no me interesa tanto Claro, y no me interesa revolver tanto el estanque para que las cosas sucedan, ¿no? claro, Y eso es lo que ahora se está sentando. es como sembrar esa semillita que ellos siembran, ¿no? En ese periodo y eso va creciendo y tiene sus momentos de crítica como tiene también sus momentos de aprecio y hay personas que siempre van a estar de un lado y personas que van a estar de otro, pero 10 años después vemos, ¿no? Las cosas que han ido sucediendo a través de esa semilla que plantaron, ¿no? A través de esos proyectos y todo lo que va surgiendo detrás. Definitivamente, y también que es una de esas cosas como que el cambio no es lineal, o sea, esa Mm, transformación tampoco es lineal, no es como que tú haces esto, entonces va a pasar esto, o sea, esto no es un claro, sistema binario de computación, o sea, no es como que de una vez una cosa, sino que es un sistema mucho más complejo donde tú no sabes por dónde esto está incidiendo directa o indirectamente a las personas o cómo los está cambiando realmente y ese tipo de cosas es como lo que a mí me apasiona de cuando se estructuran proyectos como estos, que no es que tú tienes una meta definida, tú sabes que la meta siempre es algo que te gustaría que sucediera para ti y para las demás personas. Pero cómo esa meta logra en verdad cambiar, transformar a las personas, es difícil de medir con los sistemas que nosotros actualmente tenemos de medición de data, ¿no? claro. Arquitecta, un proyecto de este tipo genera un impacto en la comunidad, ya que transforma un espacio urbano en algo funcional, ¿no? Como veníamos viendo, se convierte en algo para el público. Queremos saber cómo se percibe este cambio en la comunidad, cómo fue recibido el parque por los residentes y comerciantes. Eh, ¿Hubo alguna reacción positiva, alguna reacción negativa incluso frente al proyecto? Sí, mira, esto también, y te lo pongo como con ejemplos bastante tangibles de las cosas. Nosotros, cuando se terminó el proyecto del parque, entonces se realizaron una serie de activaciones que se hacían también periódicamente y también se volvía agarramos como esa manzana central que estaba justamente enfrente al parque y la logramos cerrar y gestionar para que se volviera peatonal, como esa apropiación del espacio público o de la calle, como también ese acto era importante en ese momento, viniendo de un contexto de pandemia, nos generaba también un montón más de espacio. En una de esas activaciones fue Sayoya, que es una de las chicas de ese Canvas, y ahí yo la conocí. Y de eso empezamos a hacer Mm, conversaciones sobre cosas que podían suceder en el espacio público, en la zona, estructurar toda esta vida urbana, porque una de las cosas que a nosotros siempre nos interesaba es que en Panamá, como primero era una ciudad donde el centro se ha ido moviendo constantemente y ahora es una ciudad
policéntrica, o sea, tienes Claro. muchos centros donde hay distintas actividades, pero a nosotros sí nos interesaba que el centro de la ciudad de Panamá no perdiera su densidad y que no perdiera tampoco la cantidad de actividades que solía tener toda esta zona. Entonces, hablando con ella y hablando justamente como de cómo nosotros nos sentíamos, como esas personas arraigadas al centro, personas 100% urbanas y que nos gusta estar en esta vida urbana porque nos presenta también como una sociedad más diversa y muchas otras oportunidades. A partir de eso sale entonces este evento que ya llevan, sería el tercer año que lo van a hacer, y que se ha como establecido en la zona de Calle Uruguay. ¿Eso qué hace? Que más personas de otros lugares que se les olvida que esto existe, se acuerden que este lugar existe. A partir de eso, ¿qué sucede? Se hace un sisu ahí, se hace toda la planta baja de Mayor, se transforma, que se había quedado vacía porque Mm. antes tenía un local comercial. Empiezan a llegar otra serie de comercios también. Los mismos dueños de los comercios empiezan a tener fe en sus locales y empiezan a estructurar cosas. Y hoy en día tú puedes ir a Calle Uruguay y encontrarte con una serie de actividades interesantes que hacer, una serie de contenido también interesante que hacer. Hay hay bastantes restaurantes y bastantes cosas que están sucediendo ahí y cada vez seguirán siendo más, que es un poco lo que ha sucedido también en Vía Argentina a partir de tener el Parque Andrés Bello, porque después de todo ese proceso de transformación, que es muy difícil para la gente, tener una calle abierta, sabes, que una construcción abierta enfrente y Claro. que la gente ya no vaya a su negocio porque se ve un desastre, entonces eso también empieza a establecer como una vocación propia que se está constantemente transformando de una zona urbana. Así que la plaza también, o sea, entendiendo que estas cosas, estas relaciones suceden de manera directa, pero otras cosas también es no ver un terreno baldío en el centro del espacio, Claro. sino ver un terreno que empieza a ocuparse. Se convirtió naturalmente la plaza en un parque de perros, porque toda esa zona había un montón de vecinos que nos decían que todos los alcorques que les habían dejado, como tenían maní forrajero, no funcionaban para poder bajar a los perros, porque ninguno de los perros lo utilizaba. Mm. Entonces, esto para nosotros era fundamental, poner grama en esa zona para que la gente fuera, porque todos los otros alcorques no estaban pensados para bajar a tu mascota. Y eso fue una de las cosas que se convirtió naturalmente en eso y empezaron a haber interacciones entre los vecinos, porque a través de los perros, así como a través de, yo tengo hijos y a través de mis hijos, por ejemplo, cuando voy al parque que empiezan a jugar con otros niños, empiezo a conocer otra gente que vive también en la zona. Eso sucedió naturalmente, solamente por generar un espacio donde las personas se pudiesen encontrar. Crear comunidad. Sí, 100%. Viendo un poco en retrospectiva todo el proceso del proyecto y todo lo que fue y lo que es actualmente el proyecto, ¿cree que habría sido beneficioso haber tenido una mayor comunicación con los ciudadanos, incluso más de la que hubo, como ante la implementación del proyecto? Mira, yo sí creo 100% en los procesos participativos. Mm. Eh, cuando los fondos son públicos. Esta es una plaza que se hizo también de otra manera, o sea, este era un terreno privado que se prestó para uso colectivo, se consiguió donación de los materiales por parte de Cochés, el municipio de Panamá sí nos apoyó donándonos los 4 árboles que habían ahí, ¿cómo se llama? El representante de Bellavista también nos apoyó un montón, también con el mantenimiento de la zona, pero ahí se generaba como esta alianza público-privada donde se entendían que los beneficios eran mutuos para ambas partes y esto simplemente era como una excusa para generar colectividad, o sea, en el sentido de que a través de este proyecto se empezaban a articular muchas otras cosas. Así que si nosotros nos poníamos a escuchar 200 opiniones para un parque, quizás nunca hubiésemos podido hacer el parque porque estábamos seteando la barra con unas expectativas súper altas, cuando nosotros lo que necesitamos empezar eran los baby steps, o sea, es lo primero, que exista un espacio donde nos podamos reunir. Actualmente no hay un terreno público para hacerlo, entonces empecemos desde algo, porque muchas veces si se estructuran tanto las cosas, no tienes cómo empezarlas. Entonces tomar acción, aquí Mm. sí era imperativo
porque un sitio transforma una calle transforma completamente un barrio y ese barrio se convierte en una zona o en un destino. Entonces nosotros teníamos que empezar así chiquitito del sitio para entender que todo ese cambio permea, Claro, ¿no? claro. Bueno, para concluir un poco también la sesión, bastante información y bastantes datos muy buenos se han dicho. Y para concluir un poco, queremos reflexionar sobre el rol de la comunidad en proyectos urbanos de este tipo, cómo la comunicación puede impactar en el éxito de un proyecto como estos. Eh, ¿Qué aprendió usted de este proyecto sobre la relación entre arquitectos, propietarios privados y la comunidad en el diseño de este tipo de espacios? Mira, yo teniendo, así como dije desde el inicio, un estudio privado, una práctica privada, y enfrentándome constantemente a proyectos de distintas escalas, de este proyecto yo siento que yo aprendí un montón. O sea, yo cuando entré a este proyecto yo no sabía en lo que me estaba metiendo en realidad ni cuáles eran los límites, pero la realidad es que aprendí un montón específicamente, o sea, sobre cómo buscar las cosas, porque muchas veces los Claro. arquitectos nosotros estamos pensando que la gente va a llegar hacia nosotros con el problema definido y nosotros simplemente vamos a trabajar nuestra magia de siempre. En cambio aquí el problema no estaba definido, las oportunidades no estaban definidas, los usuarios tampoco estaban definidos, no teníamos data suficiente porque los sistemas que tenemos actualmente de la Contraloría de Información no tenemos suficiente información, es la realidad. Entonces, salir a buscar los problemas, utilizar distintos lenguajes para crear las narrativas que sean justas para poder estructurar propuestas y entender que esas propuestas pueden ser muy reales y pueden ser muy tangibles, pero que van a generar una transformación que tú no te la puedes imaginar. Entonces, eso era como el wishful thinking de toda esta, ¿sabes? De lo que me empujaba a seguir pensando que se podía hacer y que uno tenía que ser como más aventado para lograr hacer las cosas. Yo no vivo en la zona, yo no tengo comercios en la zona. Yo estaba trabajando en un proyecto, pero como arquitecta entendía perfectamente cómo esa zona y habitar esa zona afecta a todo el centro de la ciudad, cómo afecta a mi ciudad, cómo me afecta a mí directamente, entendiendo que yo tengo interés claro de que el centro de la ciudad sea un espacio donde la gente quiera vivir y que no se sigan mudando constantemente, sino que puedan tomar decisiones. Si un barrio se alinea a tus intereses, tú vives aquí, si el otro se alinea a tus intereses, tú vives allá, pero por lo menos te está ofreciendo intereses para que tú te descubras como persona y tú te descubras como ciudadano. Así que era como un interés bastante abierto y empático sobre esa calidad de vida que debe poder darnos la ciudad. ¿Qué lecciones se les puede extraer a un proyecto para futuros espacios urbanos similares en la ciudad? Yo creo que bueno, y hay mucha información sobre esto. Ariel Espino ha presentado un montón de información de esto y es bien interesante sobre la cantidad de lotes baldíos que existen en todo el centro de la ciudad de Panamá. Y yo creo que más que ser lotes baldíos, se pueden transformar en espacios comunes que muchos barrios los necesitan y no los tienen. También hay información sobre esto, que no tengo el número exacto ahorita mismo, pero que nosotros estamos muy por debajo per cápita de la cantidad de espacio público que se necesita, aunque se establecen para cada una de las personas en una ciudad. Entonces, como que lograr estructurar, reclamar, buscar, ver cómo empiezan a suceder estos espacios, yo creo que es fundamental para poder seguir habitando en una ciudad que muchas veces se siente muy hostil. Y por lo menos se pueden aprovechar todos estos espacios baldíos y pueden irse transformando, porque una de las cosas que nosotros siempre pensábamos haciendo este proyecto es que no queríamos que fuese para siempre. Ujú. Queríamos que de repente empezara en este lote y cambiara hacia otro lote y se fuera mudando de zonas y empezaba el parque como a suceder, porque la colectividad empieza a suceder así, no necesitaba Ujú. establecerse. Entonces yo creo que eso se puede extrapolar perfectamente a muchos barrios de la ciudad de Panamá que lo necesitan. Ok, bueno, muchas gracias, arquitecta, por recibir la invitación, por estar presente, por contarnos sobre su experiencia en este proceso, en este proyecto. Gracias por asistir a la sesión y muchas gracias a todos los que están observando. Gracias a ti, Gilel.